Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Habermas. Jürgen Habermas es un extraordinario filósofo y sociólogo alemán, nacido en la ciudad de Düsseldorf durante el año 1929. Ha tenido una influencia realmente enorme en la filosofía del siglo XX y también, por supuesto, en la filosofía del siglo XXI. Su teoría de la acción comunicativa pues, es estudiada y analizada y comentada y valorada en todo el planeta. Diríamos que lo que voy a hacer ahora es una reflexión, un comentario sobre algunas frases, algunas citas y reflexiones de Habermas. La primera, por la que voy a comenzar, es la siguiente. La redención discursiva, escribe Habermas, de una pretensión de verdad lleva a la aceptabilidad racional, no a la verdad. Y para Habermas la verdad es el único fin de cualquier trabajo científico y también, por supuesto, también de las ciencias sociales, entendidas como ciencias discursivas, analíticas, descriptivas de lo que es la realidad. Y por lo tanto diríamos que lo racionalmente aceptable es indudablemente la verdad. En cuanto a la cuestión del terrorismo, pues Habermas ha dicho pues, una serie de frases. Voy a comentar una de ellas, que es la siguiente. La irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo. En ese sentido, para los terroristas el fin justifica los medios y ese fin fanático que tienen pues hace que, según su planteamiento, sean irresponsables, en el sentido de que no supone para ellos realizar ningún acto, diríamos, delictivo o ningún acto que vaya contra el derecho universal o contra los derechos humanos. Por supuesto, esto lo analiza perfectamente Habermas en sus escritos. En cuanto a la cuestión del positivismo, tiene una frase Habermas también muy apropiada al respecto, y es la siguiente. El positivismo significa el fin de la teoría del conocimiento, que pasa a ser sustituida por una teoría de las ciencias. Pero claro, no todo se puede entender desde el prisma científico. También las ciencias sociales tienen pretensión de llegar a la verdad, de ser rigurosas, de ser precisas en lo posible, pero diríamos que en las ciencias humanas o sociales la variable de la libertad interviene de una manera primordial. Por lo tanto, diríamos que no todo se puede positivizar de una manera estrictamente científica, siguiendo las pautas de la física o de la matemática, sino que hay muchas variables, muchos aspectos que no pueden ser cuantificados de una manera rigurosamente científica, sino que son más bien interpretativos y valorativos los elementos que habría que considerar. En este sentido, tiene toda la razón Habermas. Diríamos que también, pues otra frase relacionada con esta cuestión del conocimiento es la siguiente. El sentido del conocimiento y por tanto también la medida de su autonomía no se puede explicar de ningún modo si no es mediante el recurso a su relación con el interés. En efecto, el interés investigativo, o diríamos el poner todos los medios para poder investigar de una mejor manera, de una manera más profunda, más extensa, es lo primordial en el ámbito de las ciencias sociales, también de las ciencias empíricas y en general de las ciencias naturales, como es lógico. Pero eso también tiene pues una significación, diríamos, muy importante en el ámbito de la filosofía y en el ámbito también, por supuesto, de la sociología y de las ciencias sociales en general. Por otra parte, también la preocupación de Habermas por la política europea, por la política mundial, se manifiesta también en esta frase. El Estado Nacional, como marco para la aplicación de los derechos humanos y la democracia, ha hecho posible una nueva forma más abstracta de integración social, que va más allá de las fronteras de linajes y dialectos. En ese sentido, es verdad que los derechos humanos diríamos que incumben a todos los países del planeta y tienen que ser aplicados en todos, aunque sabemos que actualmente pues, hay muchos países que son, o un cierto número de países que son dictaduras, que no respetan los derechos humanos. Incluso hay países democráticos en que, por ejemplo, todavía se sigue aplicando la pena de muerte, aunque está prohibida por los derechos humanos, etc. Y en ese sentido, la integración social es posible en todos los países que haya un respeto auténtico de los derechos universales, de los derechos humanos. Y eso es lo que tendría que suceder en todos los estados del mundo.
En cuanto pues, a la idea de la verdad, pues hay una frase interesante de Habermas que dice: la idea de la verdad que se mide por un consenso verdadero implica la idea de la vida verdadera. Podemos también afirmar, incluye la idea de la emancipación, en el sentido de que las personas tienen que tener pues, un adecuado nivel de libertad. En ese sentido, esa libertad que solamente depende del cumplimiento de las leyes, o que está limitada por las leyes y por las normas justas y leyes justas, por supuesto, posibilita que todas las personas se puedan expresar, manifestar con absoluta libertad, y eso es un valor europeo, un valor universal que tiene que ser pues puesto de manifiesto en todos los coloquios, en todos los foros a nivel internacional y a nivel nacional también, en los distintos países, etcétera. En ese sentido, la verdad y lo verdadero son los principios rectores de cualquier diálogo intercomunicativo, de cualquier diálogo comunicativo, en definitiva. En cuanto a, pues, por ejemplo, la cuestión de la crítica de la ideología, pues hay una frase también de Habermas que dice: sin embargo, esta crítica de la ideología describe la autodestrucción de la facultad crítica de un modo paradójico, porque al realizar el análisis debe utilizar la misma crítica que ha calificado como falsa. Denuncia el desarrollo totalitario de la Ilustración con sus propios medios, y es una contradicción realizativa de la que Adorno era bien consciente. En ese sentido, está claro que Adorno cambió la concepción que hasta el momento se tenía del marxismo. El propio Habermas, pues diríamos, ha criticado pues cualquier tipo de extremismo en el ámbito de la política, de la sociología, y aboga por una recuperación de la racionalidad, de la razón, de una razón crítica sosegada, pero que a la vez defienda los derechos de los más débiles, de los más desprotegidos, etc. Y en ese sentido, este planteamiento parece siempre el más adecuado y el más correcto. Por otra parte, también Habermas ha escrito sobre la cuestión del islamismo y la posible integración del mismo en el ámbito europeo, y tiene una frase al respecto: los europeos nos encontramos ante la tarea de lograr un entendimiento intercultural entre el mundo del Islam y el Occidente, marcado por la tradición judeocristiana. En efecto, la integración de la inmigración es una tarea a la que Europa pues tiene que ponerse a realizar, y se debe aprovechar al máximo el potencial humano que los hombres y mujeres nos pueden aportar, bien sean musulmanes, sean judíos, o sean de otras religiones o de otras etnias. Todas las personas son válidas y todos tienen los mismos derechos, y esto pues también incide sobre la cuestión de la protección a los refugiados que llegan de Siria y de otros países del Medio Oriente o del Oriente cercano, como Líbano, como pues Libia, Egipto, etcétera. De África también, de otros países de África que pueden llegar refugiados, también hay que acogerlos con la máxima protección. Y esto es algo que también insiste en ello el mismo Habermas. Por otra parte, diríamos que el capitalismo para Habermas pues tiene graves defectos, graves problemas, y siempre ha sido algo contra lo que este filósofo marxista o de izquierdas, podríamos decir, que es Habermas, ha combatido intensamente. Y una frase de él dice así: el capitalismo ofrece una legitimación del poder que ya no baja del cielo de las tradiciones culturales, sino que puede obtenerse desde la misma base del trabajo social. En este sentido, habría que cambiar muchos aspectos del capitalismo y también cambiar o transformar muchas cuestiones relativas al neoliberalismo capitalista o al capitalismo salvaje, también, que podríamos denominar, que sigue existiendo actualmente, no solamente en Europa, también en Estados Unidos, en América, en Asia, en general en todo el globo. En relación con las cuestiones ya más de índole psicológica, hay una frase, diríamos, magnífica de Habermas que dice así: avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad. Y esta frase se puede interpretar pensando que Habermas está convencido de que debemos perseguir nuestros objetivos en la vida, nuestros sueños,
hasta el último aliento, y que también debemos buscar nuestra autorrealización hasta el último segundo de nuestra existencia. Esto para él es evidente y pues diríamos que es muy claro. Por lo tanto, diríamos que el pensamiento de Habermas es un pensamiento de libertad, diríamos de autoperfeccionamiento, de autocontrol, pero a la vez de máxima capacidad de realizar pues creaciones, de realizar nuevas cosas, y en definitiva es un pensamiento de progreso, es un pensamiento de razón que considera que todo está todavía por descubrir y que la sociedad humana sigue evolucionando, sigue mejorando a nivel tecnológico, a nivel técnico, hasta límites que pueden parecernos increíbles. Y esto es algo que Habermas lo considera como muy positivo. En relación con el lenguaje, Habermas da muchísima importancia al uso lingüístico, al uso del lenguaje, y dice en esta frase lo siguiente: el hablante debe elegir una expresión comprensible para que el hablante y el oyente puedan entenderse entre sí. En ese sentido, sería lo fundamental o lo básico del uso del lenguaje. En este orden de cosas, pues también él analiza el denominado por él universalismo igualitario, del cual surgieron, según él mismo dice, las ideas de libertad y solidaridad social. Diríamos que eso sería apoyado por los derechos humanos, por la democracia, etc. Y, por lo tanto, no hay otra alternativa a ese universalismo igualitario, porque lo contrario sería caer en un relativismo atroz, en un escepticismo absoluto que nos llevaría a la humanidad a la decadencia progresiva, a la decadencia continua, y pues sería fuente de muchos más conflictos de los que ya existen actualmente en la realidad. En este orden de cosas, diríamos que Habermas se muestra muy profundo, porque conoce perfectamente cómo es la situación de la humanidad en este siglo XXI. En relación con la cuestión de la pragmática del lenguaje, pues hay una frase de Habermas que dice: la tarea de la pragmática universal es identificar y reconstruir las condiciones universales de una posible comprensión mutua. Efectivamente, debe haber unas condiciones para que las personas entiendan de forma cotidiana, de forma práctica, y sobre todo que haya un nivel de aceptación del otro, de la comprensión de los argumentos de la otra persona, y que no sea simplemente pues una actitud dogmática, que no admita críticas, que no admita matizaciones, y sobre todo que no admita que el valor de la verdad es lo más esencial en cualquier intercambio comunicativo. Por lo tanto, esto también es algo esencial. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.